vamos a rendir homenaje a unos republicanos leganeses que huyeron de la represión franquista y que fueron encarcelados en un campo de concentración. Y es un campo de los que llamaban de primera categoría, porque eran de exterminio. Era un campo donde se asesinaba y acababa con los represaliados, con los ingresados, haciéndoles trabajar hasta la muerte. Tenían calculado hasta los tiempos que necesitaban para morir y acabar con ellos. Con esto os puedo hacer una idea de los horrores que solamente ellos vivieron. El número de compatriotas que estuvieron recluidos en campos de concentración nazi, de los que hay constancia documental, fue de 9.328. En Mauthausen, 7.532. Y murieron allí 4.816. Fueron hombres valerosos, fueron hombres demócratas, fueron hombres que lucharon por la libertad, que lucharon por la democracia, que lucharon aquí en España frente a un golpe de Estado, que después pasaron allá fuera de las fronteras a seguir luchando por esa libertad, por esa democracia, por los derechos de los hombres y mujeres, y se encontraron nuevamente con el nazismo, se encontraron con el totalitarismo. Pero es que además se encontraron con el abandono de España, porque Franco fue cómplice del final de estos hombres, porque hubo un momento en el que se le preguntó al régimen franquista: ¿qué hacemos con ellos? Y dijeron: son apátridas, y fueron condenados a la muerte. Hubo un encuentro en 1940 entre Ramón Serrano Súñer, cuñado y ministro de la Gobernación de Franco, y se reunió con las máximas autoridades del nazismo. El mismo día de su marcha de Berlín salió una orden desde la Oficina de Seguridad del Tercer Reich a todas las oficinas de la Gestapo en Europa, para que los españoles que estaban en campos de prisioneros de guerra fueran trasladados a Mauthausen. Este campo, como os he dicho, estaba en ese tercer nivel de exterminio. Esto significa que los españoles que ingresaron allí tenían que ser exterminados. Franco, como os decía, no fue un observador pasivo de lo que sucedía en los campos de concentración, sino que fue quien dio la orden para que el régimen nazi terminase con la vida de los compatriotas nuestros, de nuestros soldados. Y es que los presos republicanos españoles, en lugar de recibir el triángulo rojo de prisioneros políticos, recibieron el triángulo azul, que les distinguía como apátridas. Eran apátridas, abandonados por su patria. Llevaban una S que les distinguía como Spanier. Y el campo de Mauthausen fue conocido como el campo de los españoles, porque en su inmensa mayoría eran españoles. Y allí dentro había un sentimiento de solidaridad. Daba igual el origen o la procedencia, el territorio de donde vinieran. Daba igual si eran anarquistas, socialistas, si eran simplemente luchadores por la libertad. Se ayudaron y crearon un sentimiento de solidaridad que se extendió a otros prisioneros del campo de Mauthausen. Y tenemos que sentirnos orgullosos de esos españoles republicanos. Ellos llevaron la esencia y el ADN nuestro, la esencia y el ADN también de los socialistas. En ese campo de Mauthausen permanecieron los leganeses a los que hoy rendimos homenaje. Antonio Gallego Fernández, que permaneció 4 años hasta su liberación; Mariano Antonio Pérez Maroto, que tras ser deportado en 1941 encontraría la muerte un año después;
y Gregorio Luzón Pérez, fallecido también tras pasar 4 años en ese campo de exterminio. A ellos, a los protagonistas anónimos de nuestra historia, pero con nombres y apellidos, a nuestros compatriotas, queremos rendir homenaje hoy, aquí y ahora en Leganés. Como también lo hará el Ayuntamiento de Leganés en los próximos días, colocando una placa en la fachada de los domicilios donde nacieron y donde vivieron. ¡Qué orgullo tan grande! A semejanza de otros países europeos, y nosotros ya estamos en ese grupo de países demócratas que miran a su historia y miran a su pasado con la dignidad del presente democrático. Pues os decía que a semejanza de otros países europeos y poniéndose al día tras años de desmemoria, desde el Gobierno hemos venido honrando la memoria de estos españoles, reconociendo que representan una parte fundamental de nuestra historia democrática por su ejemplo insuperable de sacrificio y de lucha por la democracia y por la libertad. Por primera vez de forma institucional, el Estado español ha conmemorado la liberación del campo de Mauthausen el 5 de mayo de 1945 y fuimos allí a rendir homenaje a nuestros compatriotas republicanos que lucharon por la libertad que hoy gozamos, de la que hoy gozamos. Por eso tenemos hoy una de las mejores constituciones del mundo. Nuestra Constitución del 78 se debe a aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por la libertad, que dieron su libertad por la vida y por la democracia, que marcharon al exilio y que fueron represaliados. En este año 2019 hemos estado conmemorando a lo largo y ancho del mundo el 80 aniversario del final de la Guerra Civil y del exilio republicano, con el objetivo de acordarnos de los miles de españoles que defendieron con su vida la democracia y la libertad, también para reparar su honor, para reparar el honor y el recuerdo de sus familias, de esas familias que han permanecido silenciadas durante demasiados años. El pasado jueves, España dio una lección de democracia. Especialmente dio una lección de democracia al mundo. El Estado democrático de España, los hijos y los nietos de la transición, los nietos y bisnietos de la Guerra Civil, mandamos un mensaje inequívoco de concordia para las víctimas del franquismo, para las víctimas del fascismo. Y lo hicimos y lo estamos haciendo con paz, con piedad y perdón, como pidió el presidente democrático de la República, Manuel Azaña, que sufrió el golpe de Estado que provocaría una cruenta y terrible guerra civil. Y decía paz para cerrar heridas, piedad para todas las víctimas y perdón, pero sin olvido y con mucha memoria, con la memoria que vamos a seguir manteniendo. Y es verdad que para mantener esa memoria tenemos que vencer, y ahora me vais a permitir que lo diga, a la abstención. Tenemos que vencer a la abstención y tenemos que ganar el futuro para la memoria democrática. Así que muchas gracias.